Hola, soy Valeria Flores, tu host, y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hello, bienvenida, bienvenido a tu podcast Rojo Esencia. Han pasado que unos 2-3 meses, yo creo, desde el último episodio, y por más que quería volver, siempre sale algo como buena migrante. Entonces hoy estamos aquí de vuelta y estoy muy emocionada porque tengo una invitada súper especial y es la primera invitada de Rojo Esencia. Tenemos por acá a Bárbara Bloom. Estoy muy contenta, bienvenida a Rojo Esencia. Gracias. Bárbara ha sido una persona muy importante para mí en estos últimos meses porque la conocí a través de Thrive, que es el sitio donde yo voy a Pilates. Y yo no era una persona tan disciplinada antes de ir por allá, pero Bárbara es una inmensa motivación y me ha ayudado muchísimo a estar ahí al tiro. Entonces, aparte de eso, Bárbara resulta que tiene un proyecto muy lindo que me da un poco de risa porque a la par que ella lo trabaja los domingos, yo normalmente grabo el podcast los domingos, y nos dimos cuenta que íbamos muy alineadas en los temas. Y aquí estamos el día de hoy, así que Bárbara, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, cuento un poquito acerca de mí. Gracias por la presentación. Así que bueno, sí, me llamo Bárbara, soy argentina, hace un año que estoy en Valencia, viví 18 años de mi vida en Italia, así que estoy recién llegadita a Valencia y sí, este año empecé un nuevo proyecto que se llama Volver a Casa, donde participa también Vale. Empezó algo como un juego, como un pequeño viaje. Todos los domingos nos conectamos online y tratamos un tema, como dijo Vale, elijo siempre un focus donde empezar, charlamos, es muy interactivo. Después hacemos una parte de meditación, entramos en el focus del tema y después hacemos un trabajo práctico, pero todo el tiempo en modo interactivo, que charlamos, escuchamos las diferentes perspectivas y las experiencias de todas las personas que participan los domingos. Y cuéntanos un poquito de dónde nace este proyecto, porque así como yo al principio, hay una razón por la cual estoy aquí con Rojo Esencia normalmente cada 2 semanas, que es un propósito ya más personal, pero para ti, ¿de dónde nació este proyecto? ¿Qué te movió? A ver, estás entrenando muchísimo con otra gente que eres entrenadora deportiva y aparte con Pilates, y aparte surge este lado de que el ejercicio no es el centro de todo, sino el bienestar emocional, ¿no? Y el cuerpo. De estar bien desde adentro hacia afuera, porque todo lo que nosotros reprimimos o no liberamos, eso se refleja también en cómo nos vemos nosotros mismos primero que las otras personas afuera. Volver a casa nace desde la calma, desde que llegué a Valencia y mi vida se calmó, pero una calma que construí por muchísimos años de este viaje súper largo que fue volver a casa para mí, lo que representa volver a casa, de todas mis experiencias que viví y cómo en un momento de mi vida la vida me empujó a volver a conectarme conmigo, la necesidad de volver a mi esencia original. Entonces todo este viaje, las cosas que aprendí, cómo hice paso a paso, es una cosa que ahora quiero compartir con otras personas o servir como guía para acompañar, no desde un lado terapéutico o psicológico, porque yo no soy psicóloga, sino puedo ser guía por toda la experiencia que yo viví en carne propia. Entonces, volver a casa una vez que yo llegué y ahora en este momento estoy en calma, no en la calma que no sucede nada, en la calma que sé que puedo tener y tengo problemas, pero estoy en otro modo, tengo otra manera de afrontar las cosas. Sé que igualmente las cosas se solucionan y es como las enfrento hoy respecto a cómo la enfrentaba mi vieja versión. Volver. Que es como las estoy enfrentando yo ahora, ¿no? Exacto. La Entonces, verdad. la idea era un poquito esa, de usar herramientas o poder compartir todo lo que hice para llegar a este momento y volver a conectar conmigo. Claro, a ver, al final yo creo que venimos al mundo a compartir, no necesariamente, y siempre lo digo que el podcast, este no es un espacio para aconsejar, sino es un espacio donde realmente compartimos historias y vemos que uno cree a veces que el problema es muy grande y que solo nos pasa a nosotros, pero después nos damos cuenta que todos al final estamos conectados de cierta manera, y eso creo que es lo que tu proyecto a mí
transmitido desde el principio y es algo muy bonito que al final cada uno busca compartir a su manera y conectar con gente a su manera. Exacto. Y al final nos vamos encontrando entre sí. Entonces les voy a dejar por aquí el link para que sigan el proyecto de Bárbara y de Bárbara obviamente también. Y bueno, no sé desde dónde nos estás escuchando, si desde Spotify o desde YouTube, pero no olvides darle follow o suscribirte para que nos veas por acá pues cada 2 semanas como estábamos haciendo antes. Ya volvimos, así que estoy muy contenta. El tema de hoy es un tema que para mí está muy presente ahorita y espero no ponerme muy emocional porque no suelo tratar mucho mi vida personal a modo directo. Pero bueno, he traído aquí a una persona muy especial para hablar de este tema y es que he estado reflexionando que hay momentos en nuestras vidas, y este es el momento específico para mí, donde te das cuenta que serte fiel a ti misma y tus valores no siempre se siente bien y duele, incomoda y te enfrentas a personas o a decisiones que al principio a lo mejor no eran parte de tu plan, pero la vida te dice, alto ahí, esta no es tu esencia, eso no eres tú y tienes que dar unos pasos para atrás para dar un salto a futuro más grande. Entonces el tema de hoy pues básicamente es serte fiel, aunque duela. Y bueno, vamos a estar aquí con una conversación con respecto a esto y ahora vamos a hablar un poquito acerca de expectativas, que es como esta manera que crecimos de ajustarnos siempre como para encajar. Exacto. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esta parte? Y digamos que es que ahora me doy cuenta de muchas cosas que antes no veía, de cómo en realidad es una cosa no solamente que puede ser familiar o de educación escolar, sino de cultura, de cómo las cosas y el estereotipo normal de las personas de vida que tienen que seguir un determinado patrón. Y cuando tu vida se refleja en que, bueno, pero yo esto no lo quiero, ¿por qué tendría que adaptarme? Y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Sí. Llegar a un momento de tu vida donde decís, ok, pero esto lo estoy haciendo por algo que viene externo a lo que yo quiero o es algo que yo realmente siento hacer. Totalmente. Ahí entra la cuestión también de evaluar cuáles son tus límites Exacto. y de evaluar los valores que tú tienes y si estás de acuerdo en fallarles. Porque, por ejemplo, a mí, al menos en amistades o en relaciones, cuando siento que alguien no combina con ese valor que para mí a lo mejor es de mis top 3 valores, empiezas a cuestionarte si de verdad te quieres quedar con esa persona o con esa amistad. Y el proceso de soltar eso es complicado porque sabes que aunque quisieras que no fuera así, o si no es un problema ahora, va a ser un problema después, ¿no? O sea, como que entras en ese tema. Exacto, exacto. Y hablando de esto, este camino de volver a tu esencia, de volver a casa, es un camino que a veces es muy solitario, porque muchas personas en ese momento se van a alejar de ti. ¿Por qué? Porque ya no sos la misma persona que permite determinadas cosas, pero ellos te conocen con una cara, que capaz lo hacías para, ok, está todo bien porque quiero esa persona en mi vida, pero después te preguntas, pero a una persona así, ¿la quiero realmente en mi vida? ¿O prefiero abrirle la puerta? Porque hay vínculos que nosotros mantenemos, que los mantenemos porque tendríamos que mantenerlos, pero en realidad no nos hace bien. Hay personas que capaz nos alejan de nuestros valores, nos alejan de determinadas cosas y es muy difícil liberarlos y decir, bueno, pero esta persona la quiero, pero aún así no tiene que estar en mi vida. Y es la parte más difícil. Llegar como a ese entendimiento. Muy, ¿Cómo muy describirías tú ese difícil. momento de qué es lo que, porque a veces como humanos aprendemos hasta que nos pasa algo muy malo. Lamentablemente siempre es como que llegar a un punto muy malo, muy bajo que dices hasta aquí. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿Realmente crees que se pueda evitar o cómo lo identificamos un poco antes? Yo creo que esto al final es una parte de experiencia, ¿no? O sea No que... se puede evitar y no es bueno evitarlo, porque evitar el sufrimiento o el dolor no te hace crecer. Digamos que esos momentos que nosotros decimos momentos feos de nuestra vida o momentos caóticos o momentos de crisis profunda, de identidad, son esos momentos de los que aprendemos y nos forjamos para ser lo que realmente queremos ser. Ir quitando todas esas capas que fuimos sumando durante los años por creencias, patrones y después ir quitando todas esas capas. Quitando todas esas capas significa también abandonar determinadas personas, abandonar determinados vínculos. Pero para eso es necesario que se creen esas pequeñas crisis. Ya.
es necesario, porque si no seguís viviendo en un piloto completamente automático. Haces las cosas porque tenés que hacerlas, no porque querés hacerlas. Ya. Y es diferente. La incomodidad como que es parte de ese crecimiento, ¿no? Exacto, exacto. Totalmente. A veces también como crecemos y a mí, yo era una persona que era muy rígida, por ejemplo, por la edad. Era como que a mis 20 quiero tener mi empresa, a los no sé qué, 30 ya quiero ser casada y tener tanto. Y ahorita la sociedad va muy a prisa. Fíjate que, por ejemplo, en México toda la gente de mi edad o está casada o ya tiene un hijo, ¿eh? Bueno, Y yo, en ajá, bien, Argentina genial, también. genial, sí, total. Bueno, sí, por Latinoamérica creo que estamos muy así, ¿no? Pero en mi caso, yo eso ni me pasa o sea, por ahora a decir, ay, sí, en 2 años, no, o sea, es como que una etapa completamente distinta. Pero ¿qué pasa? Que las tías te empiezan a preguntar como, oye, ¿y cuándo te casas? O cosas así, y es como, a ver, estas expectativas con las que crecemos también nos ponen una presión de a veces, bueno, es que si no me salgo de esta relación, a lo mejor no voy a llegar a ser madre, a lo mejor no voy a llegar a ser, ¿qué tanto tengo que aguantar para cumplir con esa expectativa que a lo mejor yo misma tengo de mi vida o que otra gente tiene de mí, ¿no? Ese también es parte de ese conflicto de serte fiel a ti. Exacto, pero ahí está el gran divario de todo, porque expectativas es algo externo a vos. Vos en este momento sabes lo que estás haciendo y sabes a dónde te estás dirigiendo. El ruido de lo que puedan decir los demás no define tu vida, porque tu vida vos la viviste en manera completamente diferente a tus amigos que se quedaron capaz en México. Total. Y cada uno tiene su historia, y cada uno capaz que encontró el amor de su vida a 18 años, capaz que una persona se casó a 20 años, se separó después de 2 años y se volvió a casar y encontró el amor de su vida a 50. No tiene que existir estos, ok, a 20 años tenés que hacer esto. Total. Yo, por ejemplo, tengo 42 años y no tengo hijos y estoy feliz así en este momento. Cosas de la vida me llevaron a no tener hijos, pero ahora no lo siento como algo que me arrepiento. No, en este momento dije, ok, me dedico a mis cosas, a crecer y capaz que no tengo ni siquiera la necesidad. Llegué a un punto a pensar, ok, pero si no tengo hijos no sería una mujer completa. Y yo dije, no, porque yo realmente quiero hijos porque Bárbara quiere hijos o porque las expectativas de los demás te están diciendo, ¿por qué no tenés hijos? Porque es lo que sigue, ¿no? Básicamente. Exacto. Y yo dije, no, yo tengo mi perra y estoy feliz. Tu perrija, ahí está. Exacto. Totalmente. Y, por ejemplo, un poquito hablando de estas anécdotas, ¿cómo te mantienes tú fiel a ti cuando todo a tu alrededor es nuevo? Hablando ahora de esta parte de que migramos ambas, eres una persona nueva en otro país. Cuando tú llegas y reinicias, es volverte a descubrir por un momento, pero sin dejar quién eras antes por completo. ¿Cómo balanceaste tú esa parte? Es difícil porque en realidad quien emigramos somos partes de muchas identidades diferentes. Digamos, a mí me gusta decir que de todo aprendo y intento quedarme con lo que más me gusta o con lo que más se refleja conmigo, ¿no? Pero obviamente nunca me olvido de dónde salí. Claro. Y ahí donde el corazón late. La idea de venir a Valencia era por eso, yo nací en una ciudad muy chiquitita de mar y en Argentina, ya lo dije. Estuve 18 años en Italia, así que mi lengua ni siquiera la escuchaba y ni siquiera la hablaba todo el tiempo. Entonces eso fue alejarme muchísimo de mis raíces. Venir a Valencia fue como volver a encontrar de nuevo un poquito de algo que me parecía casa. Volver a escuchar hablar español, volver a un lugar donde sea ciudad de mar. Pero obviamente es muy difícil porque sos un poquito de muchas identidades. Sí, sí. Pero lo bueno es quedarse con todas las cosas que para vos son positivas, de cada cosa que aprendiste. Porque, por ejemplo, todos los años que estuve viviendo en Italia aprendí muchas cosas y me gusta mucho la cultura italiana en algunos aspectos. Entonces, lo que me gustó, me lo quedé y Ya. lo voy a utilizar. Estás haciendo una combinación de todo y aceptando Exacto, que eres todas esas identidades. Eso me exacto. gusta bastante, porque no lo había puesto en palabras así, pero sí es verdad que cada vez que vuelves a casa no se siente nunca igual. No. Y tampoco tú te sientes como que eres la misma persona que Exacto. antes. Y la primera vez que yo volví, de hecho, yo me acuerdo que yo sentía como si hubiera retrocedido 10 pasos.
Y luego fue como que, a ver, no, simplemente ya no eres la misma persona que eras antes. Absolutamente, ¿no? Y eso pasa solamente en un viaje de 15 días en otro lugar, cuando dejas recibir la nueva cultura, cuando la intentas impregnar en vos, ya sos completamente diferente. Yo, por ejemplo, bueno, hace más de 20 años que estoy afuera de la Argentina, yo sí elegiría volver a Argentina en este momento, sería extranjera en mi propio país, Ya. porque la vida fue muy adelante y yo crecí en otra manera completamente diferente. Sí. Mis amigos de atrás siguen siendo amigos y siguen siendo amigos míos de toda la vida, pero la manera de hablar, yo ya perdí también eso. Ya. Los leng es completamente diferente. Yo me quedé con ese de 20 años atrás y mis amigos cuando me escuchan me dicen, Bárbara, ya es viejo eso. Me pasa a mí también, me pasa bastante a mí también. Me encanta. Bueno, y tocamos el segundo punto que era migrar, reinventarte sin perder el centro. Entonces me encanta porque al final estas partes de nosotros que cambian por completo, otras sabemos que siempre van a estar ahí. Hablemos un poquito de los límites. Ajá, porque ya ¡Uy! pasando otra vez a la fidelidad interna está el tema de los límites, ¿no? Que es en amistades, en relaciones y en tu trabajo. Esto lo estaba hablando justo con mi psicóloga la semana pasada que me decía, ok, va a haber unas cosas que son definitivamente no negociables. Exacto. Y otras que las tienes ahí, pero que a lo mejor puedes, Flexibles. ajá, pueden estar flexibles. Entonces yo estaba como, una vez intenta poner todo no negociable por tratar de, al menos en una relación amorosa, de decir que nos encontremos en el punto donde las cosas van a funcionar, por idealizar a esa persona perfecta, pero al final, al menos en mi experiencia, ya me dirás tú qué opinas, en las relaciones yo pienso que no hay esa persona perfecta, sino son dos personas dispuestas a encontrar Un un punto. punto medio. Exacto. En la sociedad nos encontramos con personas completamente diferentes de nosotros, pero está ahí la capacidad y la inteligencia emocional que tienen las dos personas, hablo de cualquier vínculo, Sí. de amistad o de amor o lo que sea, de decir, ok, este es mi límite. Si la otra persona te entiende y dice, ok, este es tu límite, ¿cómo podemos hacer? Y construir en la base de ese límite, pero que sea de una parte y de la otra. Como vos decís, hay cosas que sé que no voy a permitir porque determinadas cosas yo aprendí que no me hacen estar bien y entonces eso decido que eso no es para mí. O hay esos límites que decís vos que son límites flexibles, que puede ser ok, pero ¿cómo podemos hacer para que en esa situación yo igualmente pueda estar bien? Total. Pero siempre que de las dos partes haya un, ok, vamos adelante con esta base. Es muy difícil, porque muchas veces cuando pones límites, la otra persona puede respetarlos o puede escaparse. Y ese es el problema. El miedo de poner límites es eso. Si le digo que no, capaz que me abandona, me deja, y entonces eso, ¿qué pasa? También va a tocar determinadas heridas nuestras. Total. Y entonces es muy difícil a veces poner límites, pero son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque el límite que yo pongo es el modo que yo quiero que tú me trates, que vos me trates. Porque, ok, hasta acá llego, ok, pero no sobrepases la línea, porque ahí ya me estás haciendo mal. Pero hay que decirlo siempre desde la calma, desde la construyamos un diálogo y veamos si queremos las dos personas, el vínculo, amistad o lo que sea, como dijimos, ir adelante. Si una de las dos partes no está de acuerdo, No puedes ya hacer no nada. es tu responsabilidad. Vos pusiste tu límite. Es siempre como la otra persona lo toma. Ok, lo puedo respetar o decido que este límite no me gusta y ya está. Y está todo bien. Lo curioso de esto que creo que también es que hasta que no lo aprendas, no lo dejas de vivir, ¿sabes? O sea, al menos en mi experiencia también ha sido como... eh, uno trata de presentarse siempre lo más honesto posible y decir, este es el equipaje que yo llevo. Exacto. Porque así es como yo me presenté las últimas veces. Dije, a ver, tengo equipaje, es este. Y esperas, obviamente, que a lo mejor la otra persona, sea amistad o sea una relación amorosa, te encuentre en ese punto medio de, y este es el mío, ¿no? Pero a veces no hay, este es el mío. A veces está, ok, lo acepto, todo está bien. Y en un rato empiezas a ver que sí había un equipaje que a lo mejor simplemente no se habló. Entonces, ¿qué pasa? Que como te encuentras con sorpresas, empiezas a decir,
ya hay un vínculo forjado que a lo mejor me tengo que ajustar. Hablamos de este ajuste que hablábamos Sí, antes y exacto. creo que esa es una de las decisiones más complejas porque como ya hay un cariño de por medio, el tú poner ese límite es que lo tienes que hacer porque nadie más lo va a hacer y lo tienes que Exacto. hacer por ti porque si no, Ninguno lo hace. totalmente. Y entra también el tema de los apegos, ¿no? Que hablábamos un poco ayer que nos juntamos en un café, hablamos un poco de los apegos ansioso y evitativo y es fuerte porque al final, por más que uno hable, si otra persona no está abierta, no hay más. No hay más. Exacto. Si la otra persona no está abierta a comunicar, decir, ok, veamos cómo se pueden hacer las cosas, pero lo que hablamos ayer también era Sí, la diferencia de inteligencia emocional que tienen las personas. totalmente. Y eso es muy importante. Hay personas que, si yo te digo, vale, no me gustó cómo actuaste en esto, lo que estás haciendo, cómo te estás comportando, me hizo mal. Vos Mm, te lo podrías tomar en dos modos diferentes. O diciéndome, echándome toda la culpa o buscando total. excusas para no enfrentar el problema. O si no, pensar 2 segundos y decir, bueno, mi comportamiento te hizo mal. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer? Mm, Son dos maneras de enfrentar las cosas. Una es constructiva. Quiero encontrar el camino para que nuestra conexión siga porque para mí sos importante. De la otra parte, si no estoy dispuesto a cambiar, voy a encontrar el modo de para vuelta. hacerte sentir mal a vos y Sí. decir, bueno, yo soy así, porque el yo soy así es la cosa más fea que uno puede escuchar. El yo soy así, no puedo cambiar, Ya. eso no, ya es una banderita muy roja. No banderita, ¿eh? Exacto. Totalmente. A ver, es que eso también siento que es parte de la apertura que tenemos a Mm, trabajar en nuestros errores, ¿no? A veces es sí, más cómodo pensar que yo soy así y está bien, me aceptas y si no, pues busco a alguien que me acepte. Pero al final yo creo que esas personas también se dan un poco a tope porque en algún momento tienen que aprender que hay que crecer también, o sea, es parte de la vida. En algún momento puede ser, pero capaz que pasen toda la vida así, porque pasan de un vínculo a otro. Ya. Quien quiere aprender o quiere construir algo con alguna persona, se pone a pensar, ok, ¿qué parte de mí capaz no está funcionando? ¿Qué parte de mí tendría que cambiar? ¿Qué parte de mí tendría que mejorar? Yo, por ejemplo, cuando empecé mi volver a casa, era porque yo ni siquiera me soportaba a mí misma. Y una de las preguntas importantes que me hice, Bárbara, si vos elegís cuál sería tu persona ideal para tener al lado, ¿vos estás reflejando esa persona ideal? ¿Vos te elegirías como pareja o como amigo? Y esa pregunta para mí me cambió la vida, porque yo dije, no, de esto de mí no me gusta, esto de mí no me gusta, esto de mí lo puedo tolerar. Y entonces, si no te haces estas preguntas, ¿cómo cambiar o crecer o mejorarse? No significa que tengas que estar bien y ser perfecta para los otros, pero que seas perfecto para vos, Ya. con tus errores, tus defectos, tus límites y tus cosas súper lindas. Pero vos tenés que ser tu mejor versión para vos mismo y decir, ok, esta versión sí, me gustaría conocer a una persona como yo. Me encanta. Mm, Me encanta, ¿eh? Me encanta cómo lo has puesto. Muy bien, genial. Pues ahora hablando, ya tocamos también un poco el tema de las relaciones. Y yo pienso que el tema de los valores también va evolucionando por respecto a las culturas, por respecto a los aprendizajes que tenemos también durante la migración, que al final, a ver, no sé tú, pero yo sentí que yo crecí exponencialmente conforme llegas y dices, bueno, a lo mejor una persona que no ha tenido esa experiencia también es un crecimiento más lineal. Lo he hablado en otros episodios por mm. lo mismo, ¿no? La inteligencia emocional al final se acelera cuando tú te pones en situaciones de supervivencia. Exacto. Y hay que entender que alguna gente, pues a lo mejor no No lo tiene eso, conoce, no lo totalmente. necesitó o nunca pensó en este grande cambio. Nosotros en Latinoamérica, Mm, sí, seguramente por diferentes cuestiones, pero creo que más o menos todos nos encontramos por el mismo porque queremos algo mejor de nuestra vida. sí, totalmente. Pero es como encontrarte, la inmigración es como encontrarte en un lugar, en el medio de una ciudad completamente nueva,
sin GPS, sin un mapa y sin nada. Tenés que reconstruir una historia desde cero sin conocer absolutamente nada. Ok, y empezás. Ok, ¿cuál es la parte más importante? Es el primer paso. Después de ese, las cosas se empiezan a mover, pero en ese momento que estás parado y decís, ok, ¿por dónde empiezo? Y empezar, en realidad, es el primer paso, porque después, si vos te pones a pensar desde cuando llegaste y cómo se dieron las cosas, Sí, fue ese primer paso que llevó a otro, que llevó a otro, que llevó a otro, y todo seguramente en un tiempo perfecto. totalmente. Así que confiar es sobre todo la cosa para mí más importante. Totalmente. Confiar que el próximo paso me va a llevar a determinadas cosas. Porque nosotros, el problema que tenemos, que una de las cosas, creencias o patrones, es proyectar demasiado a un futuro. Entonces decir, ok, llego a España, tengo que conocer determinadas cosas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ya no tenemos como un plan, todo, elencado, y hasta llegar a ese plan van a pasar un montón de cosas, obstáculos, imprevistos, cosas que no podés saber, que no sabés cómo vas a manejar, pero te van a tocar. Y son en realidad esos los pasos que te enseñan. No es hasta dónde llegaste o dónde llegaste, sino todo lo que aprendiste Claro. en el camino. Totalmente, que es lo que al final nos convierte en la persona que somos, Exacto. porque uno llega con una idea Ujú. y es completamente distinta. Y eso de lo de alinearse las cosas, fíjate que me da mucha risa porque estaba viendo muchos podcasts y decían que le dicen la October Theory, no sé si llegaste a ver algo de No. eso. Básicamente dicen que el mes de octubre es un mes de transición. Ok, sí, De esto lo hecho, yo he escuché. escrito Sí, mucho sí, de sí. esto porque sí es algo que siento que año con Ujú, año, ujú. ya que lo reflexionas, te das cuenta que es cierto. Que dice que la vida te va quitando o va limpiando las cosas que Es probablemente verdad. no van contigo. Y noviembre es el mes en el que todo vuelve y te lo cuestionas, ¿sabes? Exacto. Te lo cuestionas y tienes ese poder de tomar una decisión. Es algo como muy metafórico porque para mí el fin de año, ya te preguntaré qué significa para ti, pero para mí el fin de Ujú. año es, no puedo cerrar el año sin tener una cosa abierta, o sea, una cosa sin resolver. Una cosa sin resolver, ok. Sí, es como una de mis reglas, no te lo había Ok. contado, es como una de mis reglas porque si no, o sea, y no tiene que ser resolver con alguien, tiene que ser algo de que yo acepte una situación o que yo diga estoy bien con esto, puedo empezar mi año tranquila, Ok. ¿sabes? Como que es mi regla de no empezar. Y me da mucha risa porque octubre para mí fue un mes por ejemplo, me mudé, estamos en otro espacio, que no había contado, me mudé y fue algo de un día, Bárbara. Era algo que yo estaba buscando de un año, me actualicé mi visado tal, llega la oportunidad y dije, wow. ¿Y lo que pasa? Pues no sé, la vida me quita algo que probablemente no tenía pensado que ya no estuviera. Ok, bueno, estamos en modo supervivencia. Y digo, oye, pero una cosa tras otra, y uno se empieza a cuestionar como, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino ya la mentalidad de... Cambia. Sí, la mentalidad cambia de qué estoy aprendiendo de esto, ¿no? Y ese es Exacto. el periodo de transición y me encanta que hoy es justo inicio de noviembre y que tocamos estos temas de replantearnos nuestros valores y de quiénes somos y lo que has dicho antes de las preguntas que te haces a ti misma. Ujú, Creo que la migración está ligada a un proceso de introspección que ujú. normalmente no tienes cuando estás en la comodidad de Exacto. tu hogar antes de migrar. Y lo digo así, no digo Ujú. que sea una ventaja enorme y que te tengas que mudar a otro país, No. porque recomendado está, pero no es, sino simplemente tratar de buscar ese punto medio de quiero ser una persona realmente introspectiva por mí, ¿sabes? No por los demás. Exacto. Y bueno, este es el periodo básicamente que yo llegué a esta conclusión el día de hoy y dije, qué interesante es que precisamente el final de año es como una constante limpieza Sí, para el podría alma, ser como ¿sabes? un jardín, ¿no? Ok, en otoño se poda, en noviembre se empiezan a plantar las semillitas y ya después A empieza florecer. enero a florecer y a crecer lo que está en realidad adentro, porque no lo Totalmente. ves en un momento para en primavera volver a florecer. Sí, Totalmente. seguramente las estaciones nos acompañan en todos los procesos. Absolutamente sí. Me encanta. Tengo que hacer una pregunta y ya un poco más personal porque esto es algo que mucha gente que escucha el podcast compartimos. De hecho, estaban aquí en Valencia algunas amigas y lo ponen por el tema de que se sienten identificados con el tema de la migración, ¿no? Ujú, Entonces te pregunto a ti, en esos momentos donde te daban ganas de volverte o a Italia o a Argentina, ujú. ¿qué es lo que siempre te dice estoy aquí por algo y no te vuelves? Porque a todos nos pasa que nos dan ganas de agarrar las maletas de vez en cuando y decir, Tengo que decirte que nunca me sucedió.
¿En serio? Porque yo nací, como dije, en una ciudad muy chiquitita, Mm, así que yo me fui a estudiar a Buenos Aires cuando tenía 17, 18 años y ya, ese fue mi primer vivo sola ya. y tengo que empezar a responsabilizarme y empezar a ver la vida cómo funciona. Y después de ahí dije, bueno, la Argentina me queda chica, ok, necesito descubrir un poquito el mundo y ahí empecé. Y nunca pensé en volver porque la situación en Argentina fue siempre empeorando mucho. Ya. Y entonces eso me hacía ya ni siquiera valutar el me vuelvo, porque no sería como volver atrás, como Sí, dijiste vos. Y el problema, lo que yo siempre pensé, es que lo que dejas lo seguís imaginando como lo que era una vez. total. Y mi miedo más grande es, si vuelvo, no va a existir lo que yo viví 25, 20 años atrás, no va a estar más. Y entonces es como, ok, tengo que seguir adelante. Es como si, por eso que nunca me lo pregunté, porque es diferente, por ejemplo, si a esta edad, no sé, te fuiste desde 2 o 3 años, Sí, es muy totalmente. nuevo. Para mí, yo ya cuando me fui a estudiar, que era muy chica, que ya tenía 18 años, es como que tenía que seguir, tenía que seguir, tenía que seguir. Por eso creo que nunca me lo planteé. Si capaz me lo pregunté, mi respuesta fue inmediata. ¿Argentina? No. Mi madre Total. siempre me decía, bueno, mi madre me apoyó siempre mucho y eso la agradezco porque nunca me hizo pesar esta distancia que tenemos. Mis padres siguen viviendo en Argentina. Me decía siempre, Bárbara, elegí donde quieras ir, en cualquier lugar del mundo, sabes que yo te voy a seguir, pero no vuelvas a Argentina. No Ay, porque no me quisiera, pero sabía que mi futuro ahí no hubiera sido posible. totalmente. Y es algo que compartimos al final como latinos, que Mm, uno quiere más, como que se cuestiona más volver por la familia, mm, por las personas, pero no tanto por el crecimiento o el exacto, potencial que se puede desarrollar en el exacto. país, lo cual es muy triste, pero sí me da curiosidad porque en los momentos difíciles es muy fácil decir, y sí, ¿cómo sería mi vida si yo regreso? Pero siempre vuelves a la conclusión que has dicho, que estamos aquí por algo y que Exacto. volver atrás ya no es, No, ya no hay un antes, sino porque hay... como dijiste antes, volver atrás ya no sos ni siquiera la persona que dejaste ahí. Totalmente, totalmente. Y al final uno se va adaptando y es lo que hay, es lo que hay. Bueno, hablemos un poquito de los valores, y lo puse aquí como los valores como brújula, porque quería hablar un poquito acerca de qué es importante para ti. Podemos Ujú. hablar un poco a nivel personal. ¿Qué negociaciones, por ejemplo, ya no simplemente, no tienes que contar todas, obviamente, pero qué negociaciones tienen en la mente que dices tú, esto definitivamente no? Eh, y pues básicamente eso, o sea, ¿a qué conclusiones, por ejemplo, de valores llegaste tú a lo largo de tu vida hasta ahora de decir esto no? Con relaciones a pareja, Amistades, pareja, amigos, sí, mm, y es difícil porque es en base a la persona que tengo adelante, total. en realidad. Yo creo que también está muy conectado con la intuición. Mm, Cuando conozco a alguna persona o algo adentro mío me dice sensación extraña, ya empiezo a escucharla un poquito más, antes capaz que la callaba un poquito. yeah. Cosas no negociables, una cosa que no puedo soportar ni tolerar es la mentira. Mm, Es solamente una, te permito. Y no, en realidad no te la permito. Te digo, ok, fuera de mi vida. yeah. No me gusta la mentira. No, no, totalmente, creo que eso es La el centro. sinceridad, la verdad, por cruda que sea. Yo y si no me gusta, la voy a aceptar igual, pero si me dijiste la verdad, para mí ya ganaste. Yeah. Eso sí es una de las cosas que yo no tolero. En la amistad, en el amor, en cualquier relación. Después de lo otro, no sé, depende, Claro. depende quién y cómo y qué. No, no, totalmente. Sí, creo que al final, a ver, hablando de relaciones y amistades, lo que es la honestidad y la lealtad La lealtad. es importante. Y bueno, a mí la única cosa sí que definitivamente creo que no tolero es la hipocresía. La hipocresía. Y hablando así como religiosamente, sé que en la Biblia es también lo que más le molestaba Sí. a Dios, sí, sí, a Jesús. Entonces, sí, Bueno, está conectado, está ¿eh? conectado exactamente Hipocresía, a la mentira, mentira, van ahí a la exacto, van de manita. la manito.
Muy bien, pues ahora hablando un poquito del profesional, en tu lado de volver a casa y yo en mi lado creativo, ¿cómo conectas con lo que haces en el día a día? ¿Cómo conecto? En realidad fue toda una sorpresa. Siempre me gustó acompañar a las personas, siempre estuve muy disponible para mis amigos y me gusta mucho poder ser de guía o inspiración para otras personas. Bueno, hago un trabajo que también acompaña eso. Me gusta ver que las personas al lado mío se sientan bien y puedan crecer y piensen y sientan que hayan aprendido algo, no solamente a nivel físico, porque no es solamente un factor estético, sino a nivel, ok, me siento bien desde adentro. Y volver a casa fue una sorpresa porque cada vez que que empezamos a hacer los encuentros online, terminaba y es como si todo lo que di en ese momento recibí más Sí. de lo mismo. Entonces dije, bueno, esto es lo que me gusta. Es adictivo. Exacto, es adictivo. Ok, ¿cómo puede crecer más volver a casa? Así que se vienen cositas. Sí, sí, para que estemos al pendiente por ahí, porque definitivamente. ¿Cómo crees que el éxito externo nos puede alejar de nuestro propósito cuando no estamos muy atentas? Porque obviamente, a ver, somos personas ambiciosas y cuando a un proyecto le pones todo el cariño, obviamente eso crece, ¿no? Todo en la vida llega a su momento Sí. de que crece. ¿Cómo crees que eso, ese éxito a veces nos puede alejar un poquito del verdadero propósito? El éxito, bueno, creo que si sos una persona consciente que construiste todo lo que hiciste y sabes todo lo que te costó, es difícil que el Hay una éxito te diga, ok, ahora sos, no, porque sabes de dónde saliste. Entonces, creo que si estás conectado con vos mismo, aunque si llegara al éxito, o si llega el éxito, y espero que llegue para todos, lo vas a poder asimilar bien, porque Total. sos consciente. No hay otra manera, realmente. Creo que cuando uno no está apegado a sí mismo es cuando uno se Exacto. Si desconecta, vos lo pero... haces tu proyecto de manera consciente porque refleja tu ser, si llega el éxito no te va a hacer cambiar, porque vos estás centrado y estás haciendo algo que te pertenece, algo que vos construiste. Totalmente. Entra también el lado del propósito, porque a veces cuando uno Exacto. hace una cosa por monetizar o algo, no llegas ahí Exacto. tan rápido como llegarías si realmente lo haces con un propósito más grande, ¿no? Que es por ti, por los demás. Y ahí podrían ser también los límites. Hay determinadas personas que para llegar a un propósito, como decís vos, hacen el camino más cortito. Total. Y vos, la persona consciente, respeta todo lo que tiene que pasar para ir creciendo y llegando a su propósito en el momento que tenga que llegar. Porque primero tenías que aprender una serie de cosas que Claro. necesitabas saber para después llegar al éxito. Y lo hace de una manera hasta más gratificante, ¿no? Es decir, después de todo Exacto. esto, llegamos aquí. Exacto. Genial. Pues bueno, Bárbara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo más que contenta, tenía unas ganas, o sea, de verdad que yo le vengo diciendo que desde hace como 2 meses, yo creo, pero bueno, se nos hizo hoy y nada más quería cerrar esto con que sernos fiel, y es lo que yo me llevo de Bárbara literalmente estos 2 días, es que no esforzarnos a sanar en los tiempos o las formas que las demás personas nos dicen, sino lo que tú necesitas, ¿sabes? Lo que tú necesitas para que realmente tengas ese cierre y en la siguiente situación que en la que te cuestiones puedas siempre ponerte a ti de frente y no sin que te tiemble la voz, sin titubear, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me gustaría dejarles el día de hoy. Y bueno, agradecerte por estar aquí en el Gracias. podcast. Espero les haya gustado muchísimo. Nos vamos a ver cada 15 días. Muy emocionada de estar de vuelta. Sorry por el enorme delay. La vida y los golpes llegan y luego uno se recompone. Entonces, aquí estamos. Y bueno, no olviden suscribirse, no olviden darle follow para que no se pierdan ningún episodio. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Bye.